José Mario, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Hola Fabio, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, hermano. Te mando desde acá un gran abrazo desde tu Venezuela. José Mario se encuentra en Miami, en el estado de la Florida, nuestro coordinador de 20 Estados Unidos, abogado, lo recordarán, a ultranza, defensor de los derechos humanos y nada más y nada menos que el abogado defensor de la jueza María Lourdes Afiuni, y que desde hace cuántos años, José Mario, corrígeme, 2, 3 años te encuentras en los Estados Unidos, particularmente como exiliado político también por la causa venezolana, por la causa política. Recordar también que fuiste candidato a la gobernación en el estado Falcón y que entre otras cosas la mala jugada no solo te la aplicó el sistema, sino también en la misma política tradicional que impera y sigue imperando lastimosamente hoy en nuestra nación. Pero enos acá directamente, José Mario, gracias por esta oportunidad y desde ya, bueno, voy invitando a todas las personas que están participando a que interactúen con nosotros en esta conversación muy especial donde hablaremos precisamente de los venezolanos en Estados Unidos, pero también las consecuencias de este sistema que ya se denotan a lo interno de los Estados Unidos. Bienvenido, José Mario. Bueno, son 10 años, 2 años y 10 meses sin estar en mi país y por supuesto que lo que más quiero es regresar a Venezuela. Y ese es el deseo de todos, José Mario. A mí me gustaría precisamente comenzar, ¿no? Te encuentras en Miami. Miami es la ciudad de los Estados Unidos con la mayor cantidad de venezolanos. Es adicionalmente, o característicamente ha sido el puerto de entrada de muchos venezolanos, pues que deciden ir a los Estados Unidos y quizás desde Miami, pues van directamente a Texas, a Nueva York, a otras ciudades o estados en los Estados Unidos. Y particularmente siempre está esta incógnita, ¿no, José Mario? Muchas veces, y nosotros lo vemos en Ventemundo y lo recibimos, la gente cree que, bueno, las penurias de los venezolanos en el exterior solo se viven quizás en países como Colombia, Perú, Ecuador, o que están sometidos a ciertas situaciones, pero resulta que también hay muchísimos casos de familias venezolanas, de profesionales venezolanos que han llegado a los Estados Unidos, como todos, en busca de nuevas oportunidades, futuro, esperanza, y también les ha sido complicado, pero adicionalmente se han enfrentado con otras barreras. ¿Qué nos puedes decir de lo que tú ves, no solo en Miami, de lo que los equipos te reportan a lo largo y ancho de Estados Unidos y también de cuál es ese deseo de los venezolanos, volver, quedarse un tiempo allá, esperar que esto más o menos mejore? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, la mayoría de nuestra diáspora en los Estados Unidos es gente trabajadora. No hay que confundir esas camisas que vemos con los ojos de Chávez o la persona esta que vimos con la gorra de Venezuela rompiendo y haciendo destrozos con lo que son los venezolanos en los Estados Unidos. La mayoría de los venezolanos en Estados Unidos, profesionales y no, se dedican a trabajar casi 12 horas diarias con la finalidad de poder tener una mejor calidad de vida y todos los profesionales, la mayoría de los profesionales, no ejercen su profesión aquí porque es muy difícil que puedan ejercer la profesión en los Estados Unidos y muchos se dedican a trabajos que jamás en su vida se imaginaron que iban a realizar, pero lo hacen con esfuerzo, lo hacen con fuerza, lo hacen con la esperanza de levantar a sus familias, pero además de ello, muchísimos de ellos, de regresar a nuestro país. Y están muy claros en lo que está pasando en Venezuela, están muy claros de que la solución no es una vía electoral, están muy claros de que la solución no es un diálogo con unos narcoterroristas, están claros que la solución es a la fuerza y que esa solución pasa porque se le pida, se le solicite, se le explique a los países aliados de Venezuela que no hay otra salida distinta a la fuerza, porque evidentemente estamos en presencia de una estructura criminal que está en el poder en Venezuela y muy lamentablemente con una complicidad ya descarada de algunas personas que se dicen llamar opositores. La diáspora venezolana en los Estados Unidos trabaja no solo para ellos, trabaja para ayudar a su Uh -huh. familia en Venezuela, a la gente que tiene en Venezuela. Hay mucha gente que dice, no vale, pero este está en Nueva York, este está en Miami. Claro, tú estás empantuflado en Miami, como hubo uno que dijo que la gente estaba empantuflada en el exilio, y resulta que el trabajo, el esfuerzo que hace cada venezolano en los Estados Unidos para ayudar a su familia en Venezuela y para poder establecerse aquí mientras cesa el régimen criminal que hay en Venezuela es inmenso. Es gente desde las 5 de la mañana trabajando, gente que empieza a trabajar a las 3 de la mañana, gente que abogados o médicos, cirujanos que tienen una especialidad, están repartiendo comida en la calle o están haciendo Uber y en este momento con la pandemia cuidándose sobremanera, utilizando guantes, máscaras, mientras muchos de las personas que son de aquí y otros que ya son inmigrantes que tienen mucho tiempo aquí, están en sus casas recibiendo ayuda por desempleo. Los venezolanos se le ingenian para poder echar adelante a su familia y nunca olvidar a nuestra gente que está en Venezuela. Entonces, la diáspora venezolana en los Estados Unidos, yo la pudiera definir en dos cosas: esfuerzo, trabajo y solidaridad
con quienes están pasando penurias en nuestro país. Esa es la diáspora venezolana, una diáspora hermosa, una diáspora llena de fe y de esperanza, una diáspora que trabaja todo el día para salir adelante y para ayudar a su gente en Venezuela. Bueno, yo creo que no ha habido mejor descripción y yo creo que sí, va muy consono a muchas cuestiones y tú dabas en algo esencial, ¿no? Yo cada vez que tengo la oportunidad de hablar con nuestros equipos en los Estados Unidos, lo recalco, porque particularmente ha sido en los Estados Unidos donde, a mi criterio, en lo personal, José Mario, yo estoy seguro, bueno, tú y yo fuimos a Washington juntos, hicimos lobby en Washington hace unos meses juntos, y ha sido precisamente la plaza donde más se ha desviado la atención que importa, entendiendo que necesitamos aliados, que esto, y lo que ha dicho nuestra coordinadora nacional, una operación de paz y estabilización múltiple, pero el aliado principal, el primer defensor de la democracia, porque en ese país se creó la democracia, el primer defensor de los valores que hoy por hoy imitamos como república, con mira siempre digamos, mejorar, porque aquí no estamos hablando de que somos pro colonialismo americano, no, porque siempre nos quieren llevar a esa narrativa. Pero es que ese es el país que tiene la fuerza. Este es el país, o sea, cuando digo el país, los Estados Unidos, que tiene la potestad inclusive de realizar una acción, porque hasta comparte frontera con Venezuela. O sea, con el Puerto Rico, el territorio ultramarino es frontera con Venezuela. Y ha sido el país donde precisamente más se ha invertido plata, porque hay que decirlo, José Mario, para desviar la atención, para decir y describir un conflicto que tú y yo sabemos no es el que se encuentra en Venezuela, un conflicto que no es el que tú vienes atravesando en el estado Falcón, un conflicto que no describe las brutalidades por las cuales pasó la jueza Fiuni, un conflicto que entonces pretende hoy, digamos, bueno, exculpar de todo crimen a Luis Ortega Díaz cuando se sabe que es culpable de muchísimos delitos. Y ahí entonces mi pregunta, José Amalio, ¿cuál es nuestro mensaje y cuál está siendo ese mensaje que desde 20 Estados Unidos nosotros estamos emitiendo a la diáspora venezolana organizada en los Estados Unidos, que para mí es quien realmente son los embajadores de Venezuela legítimos? Y aquí cuando digo legítimos no es del interinato, o sea, los ciudadanos de verdad que alzan su voz y comprenden que lo que necesita Venezuela es una liberación inmediata. ¿Cómo se está canalizando esto, José Amalio? Bueno, primero que nada tengo que decirte que efectivamente el año pasado cuando estuvimos en Washington nos conseguimos una barrera y la barrera era la barrera de la mentira. Era que se le explicaba a personeros o altos personeros de la administración de los Estados Unidos que el conflicto en Venezuela era distinto. No se explicaba claramente que habían 5 sectores que tenían tomado el país, no se explicaba claramente que el terrorismo estaba dentro del país, que el narcotráfico era quien dominaba el país, no se explicó claramente que no hay sistema electoral en Venezuela en este momento capaz de poder llevar a cabo una elección libre, sino que era un cuento chino, un cuento de mentira, donde se dice, se hablaba de algo de normalidad, se hablaba de política, y no se terminaba de decirle a esta gente o a estos personeros que hay que dejar claro que no son políticos, que son delincuentes, es una banda estructurada criminal que está en el poder con intenciones de expansión por toda Latinoamérica y por todo el hemisferio, y eso lo explicamos nosotros en Washington, pero nos conseguimos con la barrera de que había gente que ya había hecho lobby, que habían gastado mucho dinero en Washington diciendo que el problema de Venezuela se soluciona con unas elecciones. El problema de Venezuela no se soluciona con elecciones, y lo que estamos tratando de hacer con la diáspora es que la diáspora venezolana levante la voz en cada uno de los países que se encuentra, sobre todo en este país, que como tú decías antes, es el país de la fuerza, es el país de la libertad, es el país del poderío económico y militar, y poderle explicar a este país, que es el país de la democracia, que el conflicto en Venezuela o a la democracia solo llegamos en Venezuela si sacamos a la fuerza a estos criminales. No tratar de confundir a una administración que tiene sus suficientes problemas internos o domésticos, diciendo que en Venezuela la única solución que hay, porque así se ha dicho, lamentablemente, que la única solución que hay es una elección y un gobierno donde participen los que han destruido el país. Pues esa no es la solución. Esa es la única forma de no llegar a la solución del problema venezolano. La solución es ir a la fuerza, generar una coalición internacional armada para poder derrocar a un régimen totalitario y criminal que lamentablemente impera hoy en Venezuela y que ha generado hambre, miseria y muerte. Entonces el papel de la diáspora, que estamos aquí a pesar o además de que trabajamos 12 horas, algunos 13, 14 horas al día, no se saben, muchos no saben lo que es un sábado, un domingo en familia, muchos no saben lo que es un día libre, o sea, pedirle un esfuerzo más, y es por las redes sociales, con sus amigos
con los americanos que se encuentran cercanos a ellos, explicarles que el problema de Venezuela no es tan simple como ir a una elección, sino que es efectivamente una estructura criminal, una organización criminal que está en el poder y que le puede hacer daño también a este país. No es solamente el ELN, la FARC, los colectivos, no es solamente el narcotraficante jefe del cartel de los soles como es Nicolás Maduro, sino también el terrorismo internacional, el Hezbollah. Se ha demostrado que están dentro de Venezuela esta situación donde se iza lamentablemente la bandera de Irán en territorio venezolano. O sea, cuando nos dicen a nosotros, muchas veces nos dicen, no, es que ustedes son entreguistas, que quieren que los americanos entren a Venezuela y se tomen el país. No queremos que tomen el país, queremos que nos ayuden a ser libres, así como hizo Simón Bolívar, donde le pidió a Inglaterra a que lo ayudara en la guerra de la independencia. Nosotros necesitamos ayuda de los Estados Unidos para ser libres y ayuda de los aliados para ser libres. Pero jamás y hay una cuestión, entreguistas son quienes entregaron el país sí, a Rusia, a China, a Cuba, y entreguistas son quienes son cómplices y quieren cohabitar con quienes regalaron el país a China, Cuba, Rusia, Irán, y que son evidentemente apátridas y traidores a la patria venezolana y al pueblo venezolano. Y ahí efectivamente con lo que tú decías, José Manuel, porque evidentemente ya estamos nosotros invadidos, y me atrevo aquí a utilizar un término que ayer decía Luis Emilio Bruni en el programa de nuestra coordinadora nacional. Nosotros lo que estamos solicitando es una desinvasión. Es decir, que nos ayuden a sacar la invasión que tienen en nuestro territorio, que nos ayuden a sacar la invasión que tienen en las Fuerzas Armadas, la invasión que tienen en las minas de oro, la invasión que tienen en todas las instituciones que estos criminales extranjeros, junto a los criminales nacionales, han tomado. Pero que hay una cuestión también importante, José Manuel, lo comentaba una persona en los comentarios. Ojalá tú y yo, cuando fuimos a Washington, hubiésemos tenido la prueba real de lo que decíamos, cuando alertábamos que este proyecto era expansionista, que tenía como fin Colombia, pero que también ya está, que estaba involucrado en los sucesos en Brasil, que estaban desestabilizando Chile, que estaban metidos también en Ecuador y en todo este sistema, inclusive en España. Pero resulta que ahora también, José Mario, ya tenemos las pruebas porque el FBI lo ha dicho, están en los Estados Unidos. Y particularmente no es que solo están en los Estados Unidos, porque ¿sabes qué pasa en los Estados Unidos, José Mario? No sé cómo lo ves tú. Hay las dos versiones, el chavismo como tal y estos falsos opositores. Porque para mí hoy las personas que se agrupan en torno a venezolanos con Biden representan a los falsos opositores que tenemos aquí en Venezuela, ¿verdad? Junto a los criminales que son estos tipos infiltrados que están generando actos de vandalismo con todos los fines de desestabilizar los Estados Unidos. Entonces, esto también lo tenemos a mano, José Mario. ¿Qué podemos hacer con estos insumos a la mano los venezolanos que están en los Estados Unidos? Tú que eres portavoz, o sea, recordar algo acá, José Mario. Ustedes tienen el derecho, inclusive siendo venezolanos, no siendo americanos, muchos de ustedes, a que sus representantes los atiendan. A que ahí están las oficinas de los senadores abiertos, de los congresistas abiertos, de cada una de las instituciones. O sea, ¿qué hacer entendiendo que el chavismo llegó a los Estados Unidos? Porque están ahí, quizás no son una célula tan grande como en Nicaragua, como en Bolivia, pero el chavismo está en los Estados Unidos y está organizado. El Grupo de Puebla, el Foro Sao Paulo, este señor que ha generado con dinero aquí en los Estados Unidos, se me pasa el nombre ahorita, de George Soros, George Soros. son los mismos que inventaron esa caravana de gente que quería ingresar a los Estados Unidos de forma ilegal. Son los mismos que se excusan o utilizan una muerte que fue una barbarie, una barbaridad, la de este señor Floyd, para generar destrozos, para generar daños, donde está en algunos estados donde Biden o el Partido Demócrata es quien tiene el poder de las gobernaciones de la alcaldía. Se está discutiendo quitarle el presupuesto a la policía. Imagínense ustedes la anarquía que está tratando de generar esta gente en los Estados Unidos. Y parte de la función de nosotros como venezolanos, que hemos vivido en carne propia lo que es ese socialismo, lo que es la destrucción de un país, de una sociedad, de los valores conservadores de una sociedad, es informarle por lo menos a los latinos que tienen derecho al voto en los Estados Unidos de que no permitan que ocurra en este gran país lo que ha venido ocurriendo en otros países. Además, que no permitamos que se pierda la oportunidad de que se ayude a Venezuela, a Cuba y a Nicaragua de salir de esos regímenes totalitarios y comunistas que hay en nuestros países. Y además de eso, que entiendan que el socialismo es sencillamente el disfraz del comunismo. Y esa estructura o esa ideología jamás
ha funcionado para bien, sino solamente para el bienestar de quienes están en el poder. Ellos deciden quién come, quién no come, quién tiene luz, quién no tiene luz, quién tiene agua, quién no tiene agua, quién trabaja, quién no trabaja y hasta quién muere o quién no muere. Eso lo deciden también esos altos jerarcas del comunismo, que lamentablemente en este caso el castrochavismo que ha imperado en nuestros países. Con una buena noticia, una muy buena noticia, que ayer se hizo público aquí en los Estados Unidos, de SOPDI, que es una encuesta muy seria en los Estados Unidos, que señala que en este momento hay un empate entre John Biden y Donald Trump de 46 a 46%, y hay 8% de indecisos. Pero hay un dato relevante de todo esto, y es que se dice que en esa encuesta que la población latina, el 51% apoya a Donald Trump y solo el 47% apoya a Biden. Cosa es relevante, ¿por qué? Es muy relevante porque en las anteriores campañas electorales siempre los demócratas sacaban entre el 60 y el 70% del voto latino en los Estados Unidos. Eso refleja que la gente ante esta crisis del coronavirus, que es una crisis artificial generada por gobierno como el chino que quiere destruir Occidente, y ante la crisis de estas revueltas financiadas y pagadas por George Soros y por los grupos de izquierda, socialistas y comunistas de América Latina y del mundo, el presidente Donald Trump ha hecho entender a los latinos de que no es esa la vía, de que la vía no es el socialismo en los Estados Unidos, y es por ello que la diáspora venezolana que no puede votar, por lo menos debe conseguir 1 o 2 votos en contra del socialismo, en contra de quienes pretenden dañar a este país y contaminar este país con el virus que lamentablemente hay o está rodando por toda Latinoamérica y sobre todo en nuestra amada Venezuela, que nos tiene destruido a nuestro país. Es por eso que la diáspora tiene que explicar qué es el socialismo, qué es el comunismo, qué es el populismo. Yo ayer me sentía como si estuviese en Venezuela ante un candidato o un precandidato presidencial populista, escuchar que el señor Sanders, que es el ex precandidato presidencial de los demócratas, proponía en el Congreso de los Estados Unidos una ley para darle $2,000 a todas las personas que ganen menos de $120,000 mensuales, a ellos y a sus hijos, durante todo el tiempo que dure la crisis económica. Ese es un populismo, de ese populismo basura que hemos vivido nosotros en nuestros países. Así es. Y además Clientelar. que el socialismo llegue a los Estados Unidos también coartaría o eliminaría la posibilidad de que este país con los conservadores pudieran ayudar realmente a liberar a Venezuela. Es por ello que el papel de la diáspora venezolana es explicarle a nuestros hermanos latinos que tienen voto en los Estados Unidos que no voten por el socialismo, que voten por el capitalismo, que no voten por lo que ha destruido nuestros países, que no voten por lo que los tienen ellos aquí en este país, sino que voten por lo que quieren que ocurriera en nuestros países, y es que nunca más vuelva a ganar ni el socialismo ni el comunismo, que en definitiva es lo mismo, y son una banda de criminales que quieren obtener el poder y dirigir la vida y controlar la vida de todas las personas. Totalmente, José Mario. Y ahí, bueno, las personas que nos están escuchando, muchos de Estados Unidos, hay personas de otros países también que nos mandan saludos y agradecemos a todos por conectarse. Parte de estas tareas que tú les estás puntualizando y son fundamentales, me gustó muchísimo eso y lo vamos a analizar directamente. Venezolanos que no van a poder votar en esta elección, bueno, pues por temas de que tienen poco tiempo, no son residentes o, bueno, norteamericanos como tal, no tienen la nacionalidad, pero bueno, sí ser movilizadores, ¿no? Como utilizamos nosotros nuestra terminología electoral, precisamente, y también embajadores de la catástrofe, es decir, embajadores de la opción que no es. Y eso es algo bastante importante. Bueno, o sea, embajadores de la opción que no deberían de votar, corrijo, y de la opción que tienen que votar para precisamente evitar que en Estados Unidos se vean los niveles que se han visto acá, porque mucha gente suele subestimar, y la semana pasada conversábamos con un gran amigo tuyo, el doctor Sánchez Berzaín, y él decía que, bueno, las instituciones en Estados Unidos no lo iban a permitir, pero resulta que... Amigos, tuvimos que cortar debido a un problema técnico, me excuso, yo me encuentro en Venezuela, bueno, parte de lo que venía describiendo José Mario particularmente es eso, ¿no? El desdén y las tantas consecuencias del socialismo, pues bueno, particularmente en socialismo se denota
también este tipo de consecuencias. Ya nos vamos a volver a conectar con Disculpa, José José me lo venía Amalio. diciendo que precisamente tú has descrito, bueno, ¿por qué no votar, entre otras cosas, por el socialismo? Bueno, aquí estamos una de las consecuencias que quienes estamos en Venezuela hacemos milagros con el tema de la conectividad. Así que, bueno, pido excusas por ese detalle. Te comentaba, vi que continuaste conversando, era en todo esto, José Mario, también está un tema que a nosotros como venezolanos nos tiene que de una u otra manera invitar a pronunciarnos, porque quizás en Venezuela ese fue uno de los grandes chantajes que se utilizó cuando la Coordinadora Democrática, cuando la Mesa de la Unidad, ahorita con el Frente Amplio, ahorita porque se tiene la Asamblea, pero realmente pareciera que no se tuviese nada, porque no se concreta nada, y aquí hago excepción a la extraordinaria labor que están haciendo nuestros diputados, que son la fracción más pequeña y que han representado el gran obstáculo a tantas cosas que pudiesen haber ocurrido también desde la Asamblea Nacional. Pero es particularmente, José Mario, ¿cómo es posible entonces que en este contexto, donde en teoría todos deseamos la liberación de Venezuela, la única administración de los Estados Unidos que se ha mostrado solidaria, que ha actuado en favor de esa liberación, que ha sido esta administración de los Estados Unidos, reciba como contraprestación que hay opositores que tenían inclusive funciones acá en Venezuela, unos más públicos, unos menos públicos, resulten que estén formando parte del movimiento en contra del candidato? Porque yo te voy a decir una cosa, yo respeto las libertades de cada quien, José Mario, y a mí me gustaría que un poco los dos conversáramos sobre eso y las personas que también están participando. Y quizás pues que tú tengas tus detalles en relación a Trump, pero Trump es un individuo, califica y evalúa toda esta administración con relación a la administración Obama directamente, que fue el presidente del cual este candidato, en este caso Biden, fue vicepresidente. Qué hizo Obama? Solo para resumirte algunas cosas. Abrió de nuevo las relaciones con Cuba, sacrificó cualquier tipo de intento de escalada de fuerza en términos de Venezuela. Sí, hubo una serie de sanciones, pero muy, muy superficiales y cero en comparación a estas sanciones que hemos visto por parte de esta administración. Y de nuevo, o sea, al abrir las relaciones que intercedió también el Vaticano en todo esto con Cuba, se literalmente, bueno, Venezuela nos dejaron, porque ni siquiera fue la nación, nos dejaron a nosotros, a los venezolanos, a un costado. Entonces, ¿qué hacer como venezolanos? Ustedes que están allá, que le exigen también a estas personas que estaban acá ejerciendo algún tipo de función o aquí, algún tipo de liderazgo y que ahorita están yendo en contra de la única administración que se ha jugado y se ha puesto la camisa de la liberación venezolana. ¿Qué hacer con esos Bueno, venezolanos? bueno, primero que la gente sepa quiénes son. O sea, desenmascarar a quienes lamentablemente están apoyando abiertamente a un candidato, que es el señor John Biden, cuya promesa primordial es que va a volver a tener relaciones con Cuba, que vamos a lo mismo que se hizo con Obama, Así a es. enfriar Venezuela, a dejar a Venezuela como está, y eso es ser colaboracionista con el régimen de Nicolás Maduro. O sea, tenemos que entender que estamos en un mundo global, que si una persona tiene un cargo en el gobierno interino o un opositor que es venezolano, que está aquí en el exterior y apoya abiertamente a un candidato que dice que va a regresar a tener las mismas relaciones que tenía la administración Obama con el régimen dictatorial de Cuba, que además es el padre de la desgracia de Venezuela, sencillamente estamos en presencia de personas que actúan de forma incoherente o que deliberadamente pretenden mantener al régimen criminal que hoy impera en Venezuela cuando trata de anular al principal aliado que tiene Venezuela, que es esta administración que hay en los Estados Unidos en este momento. Entendamos que apoyar a quien pretende normalizar lo anormal, normalizar las relaciones con el régimen del castrocomunismo, del castrochavismo que impera en La Habana, es un mensaje directo a que no va a hacer nada por la libertad de Venezuela, y ver a personas que se llaman opositores apoyando abiertamente y públicamente a ese candidato es ver cómo apoyan a Nicolás Maduro, cómo apoyan a la banda criminal de Venezuela, cómo no les duele la muerte y la miseria de los venezolanos, y lamentablemente es regresar como un déjà vu. Lo único que falta es que ese señor Biden gane y que Nicolás Maduro le regale el libro de las venas abiertas de Latinoamérica a John Biden en alguna reunión y se reúna con él. Estamos claros de que estos señores son una banda de narcoterroristas y que no puede, por moral, por vergüenza personal, una persona que diga ser o llamarse opositor en Venezuela, apoyar a un candidato en el país más importante de la alianza que hay en favor de la libertad de Venezuela, apoyar a un candidato que pretende normalizar las relaciones con la tiranía, con la desgracia que hay lamentablemente en La Habana, porque eso sería normalizar las relaciones con el régimen de Nicolás Maduro y de Daniel Ortega igualmente.
Y aquí veo inclusive un comentario, el usuario es Mancar, dice, demócrata apoyando a Trump por 2020. No sé si es que él es demócrata y está apoyando a Trump, pero pasa a ser también parte de las decisiones, porque yo de nuevo insisto, ¿no? Y la libertad de cada quien. Podemos tener las críticas que se tengan a los diferentes líderes políticos. Tú y yo somos líderes políticos y estamos abiertos a la crítica y más bien vemos la crítica como una fortaleza, o sea, cómo nosotros logramos hacer de esa crítica una fortaleza a lo interno. Algunos, bueno, vienen con ese chip de que criticar es malo, de que alzar la voz es malo, de que exigir transparencia y rendición de cuentas es malo, pero bueno, ya sabemos qué clase de política ellos representan. Pero de nuevo, es precisamente entender cuál es el contexto y quién ha apostado más en todas las administraciones, porque acá podemos evaluar también la administración Bush, que por cierto en un momento determinado su embajador en Venezuela en aquel momento, este, Brownfield alertaba de lo que ya estaba ocurriendo en Venezuela y la administración en Washington no quiso hacer más nada, más que remover a Brownfield de su embajada acá, es decir, hacer una evaluación completa, críticamente, demócratas, republicanos. Y esta ha sido la administración, que por ahí yo veía a Kenny, te mando un saludo Kenny, que está en Nueva York, ha entendido precisamente que sí, hay un cáncer en este hemisferio, que es el castrochavismo, que bien decía el doctor Sánchez Berzaín, que Chávez le dio el oxígeno que el castrismo ya estaba poco a poco perdiendo, y no solo le dio el oxígeno, le dio la plataforma con nuestro territorio, nuestros recursos, nuestro potencial, bueno, nuestros empresarios para expandir el imperio del mal en toda la región. Y bueno, Es que esta es parte también. la salvación de ese régimen que hoy impera en La Habana, después de la caída del muro de Berlín, fue que Chávez llegara al poder y financiara todos los grupos del mal y financiara precisamente la estabilidad del el castrismo en Cuba. Entonces, ver a un venezolano que apoya un candidato que pretende o dice que va a generar normalidad en las relaciones entre los asesinos que hoy están en La Habana, significa que ese venezolano está de acuerdo con que se normalicen las relaciones entre Estados Unidos y Nicolás Maduro y la banda criminal que hay en el poder. Y eso no lo podemos permitir los venezolanos. Tenemos que generarle conciencia a la gente. Por eso te decía hace rato, me parece interesantísimo la encuesta de Sotheby, porque el Partido Demócrata sacaba generalmente el 70% del voto latino. Y el señor Donald Trump ganó la presidencia solo con el 30% del voto latino. Y resulta que hoy, en esa encuesta, que es una encuestadora seria, no como algunas que hay en Venezuela, que depende de lo que le pague el régimen, que es una encuestadora seria que hay en este país, se dice que el 51% del voto latino está con Donald Trump. Y realmente no es con Donald Trump, es con las políticas de Donald Trump a favor de nuestros países, y siendo que Donald Trump ha sido el presidente más duro en contra de la inmigración ilegal, pero tiene una política en favor de que el hemisferio completo disfrute de la democracia y no haya socialismo en el hemisferio completo, y eso es importantísimo para los venezolanos. Entonces, yo creo que se debe dejar de ser incoherentes quienes apoyan a este señor, o lamentablemente declaren o estemos todos claros de que eso es una actividad deliberada para mantener el régimen de Nicolás Maduro en el poder, porque hay mucha gente, como ha dicho nuestra coordinadora nacional, María Corina Machado, hay mucha gente haciendo muchísimo dinero sobre los muertos en Venezuela, sobre los desnutridos en Venezuela, sobre la falta y la carencia que hay en Venezuela. Y no todos se visten de rojo, José Amalio. No, exactamente. Y te agradezco muchísimo eso, y bueno, me gustaría que antes de cerrar tú nos ofrecieras un mensaje sobre todo a los venezolanos en Estados Unidos, de cara a bueno, todo esto que hemos conversado, y de nuevo agradecerte de tu tiempo y la gran labor que tú estás ejerciendo. Adicionalmente, reconocer acá cómo eres de esos otros venezolanos que están en un trabajo y sales a otro y no dejas a un lado tu activismo político de alzar la voz precisamente en pro de esto, que es el deseo de la mayoría de los venezolanos, porque esa es otra cosa también que a algunos le asustan, ¿no? Y nos encierran con esos encuestadores que tú decías, no, bueno, estos loquitos no llegan al 2%. Por ahí alguien decía que siempre nuestra coordinación... La voz un poquito menos varonil que la tuya, la de ese encuestador. Bueno, tú sabes, dicen por ahí otros que nuestra coordinadora nacional está obsesionada con una propuesta, y yo creo que más que obsesión una propuesta, estamos obsesionados por ser libres y estamos obsesionados porque llegue la justicia a nuestro país. Y sí, si eso se considera obsesión, pues yo estoy obsesionado, porque tú bien sabes, y tú tienes tus hijos jóvenes, no has podido disfrutar con ellos, pero yo tenía 5 años cuando llegó este sistema, y el tema acá, José Amalio,
¿Qué es lo más rudo de todo esto? Es que nos robaron nuestros años de vida, porque tú más nunca vas a poder hacer con tu hija lo que no hiciste hace 3 años o 5 años. Yo más nunca voy a poder hacer lo que dejé de hacer cuando tenía 15 años, porque particularmente este sistema nos afectó. Y eso se enmienda con justicia. Y eso es precisamente lo que nosotros estamos haciendo desde 20 y particularmente desde 20 Mundo con todos los equipos en el exterior. Así que bueno, nos despedimos con tu El mensaje final a mensaje, la diáspora en los el Estados mensaje Unidos. es lo siguiente, que se recuerden del Twitter, que además es la forma de pensar y que sabemos que es así, de María Corina, donde dijo, el miedo o el temor no es la intervención, sino la justicia, porque la justicia es darle a cada quien lo que corresponde y a quienes han sido cómplices y a quienes han coadyuvado a que el país haya llegado donde ha llegado, deben ser sometidos a la justicia. Por otra parte, mi mensaje es de esperanza, de mucha fuerza a los venezolanos que estamos en el exterior, de que sigamos adelante, que sigamos trabajando, que no desmayemos en decirle a nuestros connacionales o a nuestros allegados lo que está realmente ocurriendo y además decirles que lo que sí no es nuevo, no es que lo de nosotros no es nuevo, no es que la propuesta de Irte Venezuela y María Corina Machado no es nueva, sino que es la única solución que hay para el país. Lo que sí no es nuevo es ir a una elección número 30 en un régimen criminal, en un comunismo, ante una banda o una organización criminal que ha destruido el país. Eso sí no es nuevo. Y que nuestra abstención o la abstención de los venezolanos, si se les ocurre inventar un proceso electoral de mentira o ese proceso administrativo de no elección, sino de selección que pretende hacer esta gente, no puede ser una abstención simplemente de quedarnos en la casa. Tiene que ser una abstención señalando a cada uno de esos candidatos, indicando lo que está ocurriendo en el país. Tiene que ser una abstención activa. Y además de eso, nosotros, los que estamos en la diáspora, informarle a nuestros aliados, decirle, gritarlo, decirlo por todos los medios posibles a la administración Trump y a todas las administraciones de los países aliados de que eso no es un acto electoral, de que eso no es un proceso electoral, que eso lamentablemente es una conchupancia y un contubernio que hay de quienes dicen ser opositores y de un régimen o una banda criminal que está en el poder. Mi mensaje de mucha esperanza, de mucha fuerza. Sigamos dejando la vida en la calle por ayudar a nuestros venezolanos en el país. Sigamos dejando la vida en la calle para poder tener una vida digna donde estamos. Y sigamos teniendo la esperanza de que sí se logra, sí se va a lograr, pero es a la fuerza y con la ayuda de estos países. Y si quien tenía la posibilidad o la voz de decirlo simplemente no la alzó y no lo dijo, es importante que quienes estamos en la diáspora lo hagamos saber a los ciudadanos norteamericanos, a los ciudadanos de todas partes del mundo y además a las autoridades de esos países aliados de que la única solución es a la fuerza, con una fuerza igual o mayor económicamente, igual o mayor bélicamente, pero además poderle decir a quien tengamos de amigos de estos países, decirle la realidad de lo que ocurre en Venezuela y que eso que pretenden hacer este año no es un acto electoral, sino una selección fraudulenta de quienes pueden ser opositores y quienes no en Venezuela. Dios bendiga a la diáspora venezolana. Dios bendiga a Venezuela. Mucha esperanza, mucha fuerza y sigamos adelante. Nunca tiremos la toalla. Así es, José Amalio. Muchísimas gracias, de verdad que sí. Nuestro queridísimo José Amalio Graterol, coordinador de 20 Estados Unidos. Y como lo decimos y siempre lo hemos dicho acá, José Amalio, que tú también hiciste bastante política en Venezuela y regresarás a continuar haciendo esa política, Amén. sobre todo en tu querido estado. Falcón, esta lucha es hasta vencer, señores. Y créannos que lo vamos a lograr, que ahí está la fuerza. En este tipo de conversaciones, en ese tipo de mensajes que ustedes difunden, en alzar la voz, en llevar a dos a precisamente ratificar que esta es la administración que más ha apostado por Venezuela y por la libertad de Venezuela, ahí está la fuerza. Y esa es la fuerza, la ciudadana, la que va a terminar de concatenar el resto de la fuerza. Gracias por sintonizarnos. Recuerden que en el link de nuestro perfil está el más reciente artículo, más que artículo, posición oficial de nuestra coordinadora nacional, no solo con el diagnóstico de lo que está pasando, sino inclusive de lo que hay que hacer, ¿no? Que ese es el análisis que pocos quieren hacer y no se atreven a hacer, o bueno, no tienen el incentivo para hacerlo. Y finalmente es que sigan nuestras redes sociales, @20mundo y particularmente en Estados Unidos, @20EEUU. Muchísimas gracias, José Amalio, y gracias a todos ustedes que se han conectado con nosotros. Gracias Seguimos, a y ti, la lucha Fabio, a hasta todos los que se vencer. conectaron. La lucha es hasta vencer y cambiar el sistema que ha oprimido y ha destruido a nuestro país. Así es, hermano. Un gran abrazo hasta Miami. Cuídate mucho. Igual, un abrazo.